En una tarde teñida de un silencio inquietante, un coche de lujo se detuvo al borde de un bosque apartado, donde los árboles se alzaban como centinelas mudos. Un Audi negro, brillante como obsidiana bajo el sol declinante, rompía con su presencia la armonía natural del entorno. De él descendió un hombre de porte distinguido, Eduardo Ramírez, impecablemente vestido con un traje italiano, aunque su expresión desencajada y sus ojos desorbitados hablaban de una mente atrapada en el abismo de la desesperación. En sus brazos llevaba a Sofía, su pequeña hija de 6 años. Su rostro estaba cubierto de sudor y su piel, tan pálida como la porcelana, ardía con una fiebre que la mantenía en un frágil equilibrio entre el sueño y el delirio. El vestido beige que llevaba, empapado y pegado a su cuerpo, parecía haber sido tejido con el mismo dolor que la envolvía. Eduardo acarició su frente con una ternura desesperada. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró, más para sí mismo que para la niña, cuyos ojos apenas podían sostenerse abiertos. Con pasos firmes y mecánicos, se adentró en el bosque hasta llegar a un roble imponente, cuyas ramas nudosas parecían alzarse al cielo como brazos clamando a los dioses. Allí, Eduardo extrajo de su bolsillo un cuaderno de tapas negras, desgastado y cubierto de anotaciones escritas con una caligrafía temblorosa y errática. Sus ojos recorrían aquellas páginas con ansiedad mientras murmuraba frases apenas audibles. «La sangre debe ser purificada por el aire y la luz solar», el doctor Valencia lo explicó, balbuceó con voz quebrada. Sus manos, antes símbolos de amor y protección para Sofía, se movían ahora con una inquietante precisión mientras desenrollaban una gruesa cuerda de cáñamo. La niña, atrapada en un torbellino febril, apenas percibía lo que ocurría. Su mirada vagaba entre imágenes confusas, la sonrisa ausente de su madre, el cálido abrazo de otros tiempos, y el rostro del doctor Valencia, con sus ojos fríos y su sonrisa que nunca llegaba a tocar el alma. Eduardo ató un extremo de la cuerda a una rama resistente del árbol. Luego, con meticulosidad y sin mirar a su hija a los ojos, sujetó el otro extremo a las muñecas de la niña, dejándola suspendida a escasos palmos del suelo. La cuerda mordía su piel y la gravedad le arrancaba lágrimas silenciosas. Apenas logró susurrar: «Papá». «No llores, princesa», respondió él, esforzándose por contener el temblor de su voz. «Cuando el sol se ponga, la enfermedad se irá. Lo prometo». El doctor Valencia tiene razón, la medicina común no hace más que envenenarte. Un último roce de sus dedos temblorosos sobre la mejilla ardiente de la niña fue seguido por un momento de duda que cruzó fugazmente su mirada. Un destello de cordura, una chispa de humanidad perdida. Pero esa chispa se apagó tan pronto como apareció. Eduardo se incorporó, se ajustó la corbata y sin volver la vista atrás, regresó al coche. El rugido del motor quebró el silencio nuevamente mientras el Audi desaparecía entre una nube de polvo en el camino de terracería. El bosque, ahora envuelto en las sombras del atardecer, retomó su quietud. Solo el sonido lejano del viento entre las hojas del roble y el tenue quejido de Sofía rompían el mutismo. Y entonces, emergiendo desde la espesura, apareció una silueta blanca y majestuosa. Un caballo, de porte noble y mirada penetrante, avanzaba lentamente entre los árboles. Su presencia parecía extraída de un sueño, o de una antigua leyenda. El animal, de pelaje inmaculado y músculos esculpidos, observaba con atención casi humana a la niña suspendida, como si pudiera comprender la magnitud del horror que había presenciado. Era Ventania, el mítico caballo blanco que vagaba por los alrededores del bosque y pertenecía a doña Celestina, una anciana de espíritu indómito que vivía sola en un rancho cercano. El instinto protector de Ventania, forjado por años de compañía con su sabia dueña, se encendió al ver la escena. Durante unos minutos permaneció quieto, evaluando la situación con ojos inteligentes. Sofía, medio inconsciente y atrapada en su febril alucinación, percibió la figura blanca acercándose. «Ángel», murmuró, su voz un suspiro de confusión y esperanza. El sol continuaba su lento descenso, tiñendo el bosque de tonos ámbar y alargando las sombras como dedos extendidos sobre la tierra. El viento susurraba entre las hojas del roble, llevando consigo una promesa tácita de cambio. Ventania avanzó con cautela, cada paso pesado de intención, hasta situarse bajo la niña suspendida. Con una delicadeza asombrosa, el noble animal alzó el cuello, atrapó con sus poderosos dientes la cuerda y comenzó a tirar de ella, tratando de aliviar la presión en las muñecas delicadas de Sofía. Sus movimientos eran precisos, casi conscientes, como si una fuerza superior guiara su acción. Aquella escena, surrealista y profundamente conmovedora,
marcaba el inicio de un giro insospechado en el destino de la pequeña. Porque, a veces, la compasión más pura no proviene del hombre, sino de los seres que aún conservan intacta la conexión con lo sagrado de la vida. El noble animal, como si percibiera con una sensibilidad que rozaba lo sobrenatural, comprendió al instante que la pequeña necesitaba ayuda urgente. El calor que emanaba de su piel era alarmante, abrasador como un sol de verano, y su respiración errática marcaba un ritmo angustiante, como si cada aliento fuera una batalla. Sofía abrió brevemente los ojos, los párpados pesados por la fiebre, y alcanzó a sentir el roce suave del hocico del caballo. Mamá siempre decía que los ángeles podían tomar muchas formas, murmuró en un susurro que apenas alteró el silencio dorado de la tarde. A pesar del delirio, sus palabras parecieron tener un eco en el alma del animal. Ventania, con la sabiduría ancestral que anidaba en su mirada oscura, comprendió la gravedad del momento. Retrocedió unos pasos, evaluando la escena con una calma tensa. La cuerda estaba atada con fuerza, demasiado firme incluso para sus fuertes dientes. Entendió que por sí solo no lograría liberarla. Con un leve relincho, que sonó casi como una promesa, giró sobre sus patas y emprendió un galope decidido hacia el rancho de doña Celestina. En el umbral de su casa, la anciana estaba sentada tejiendo un rebozo con hilos del color del vino viejo. Su mente vagaba por recuerdos de su nieta Mariana, que se había marchado con sus padres al extranjero 5 años atrás. La soledad, silenciosa y tenaz, se aferraba a su corazón como enredadera a los muros, suavizada apenas por la compañía leal de Ventania y algunas esporádicas visitas de vecinos. El estruendo repentino de cascos quebrando la calma del atardecer la sacó de sus pensamientos. Ventania apareció al doblar el camino, su pelaje blanco resplandeciendo con los últimos destellos del sol poniente. Algo en su actitud era distinto. Sus orejas estaban erguidas como lanzas, los ojos alertas y los movimientos agitados, cargados de urgencia. «¿Qué te pasa, criatura mía?», preguntó doña Celestina, dejando a un lado el tejido y poniéndose de pie. En todos los años que lo había tenido a su lado, jamás lo había visto comportarse de esa manera. El caballo se acercó al portal, relinchando con insistencia. Luego, con una delicadeza inusual, mordió suavemente la manga de su blusa, tirando de ella como un niño impaciente. «¿Quieres que te siga?», murmuró ella, entre asombrada y preocupada. Ya conocía demasiado bien a su compañero para ignorar aquel llamado. Ventania relinchó nuevamente, dio unos pasos hacia el bosque y se volvió para mirarla, como implorando. Doña Celestina no lo dudó. A pesar de sus años, conservaba una fuerza callada, fruto de una vida entera de trabajo en el campo. Tomó su bastón por precaución y una pequeña bolsa de cuero donde guardaba lo esencial, un botiquín de primeros auxilios, un pañuelo, y algo de agua. «Muéstrame el camino, mi amigo», dijo, y comenzó a seguir al caballo, que ahora marchaba con determinación hacia el corazón del bosque. El cielo se iba tiñendo de tonos naranja, malva y carmesí. La luz menguante pintaba sombras largas y melancólicas entre los árboles, mientras un silencio expectante envolvía el sendero. Cada paso que daba la anciana parecía estar guiado por un presentimiento profundo, como si sus huesos supieran que algo grave la esperaba. Ventania, de vez en cuando, reducía la marcha, esperando a su dueña con paciencia, antes de continuar con renovado apremio. Cuando finalmente llegaron al claro donde se erguía el roble centenario, el corazón de doña Celestina pareció detenerse por un segundo. Allí, suspendida por las muñecas, colgaba la figura frágil de una niña, su pequeño cuerpo dominado por la fiebre. «¡Santo Dios del cielo!», exclamó, con la voz quebrada, corriendo lo más rápido que sus piernas le permitían. Sofía se encontraba semi-inconsciente. Su piel ardía como el hierro al rojo vivo, y sus manos atadas mostraban una coloración violácea que helaba la sangre. Doña Celestina, con dedos temblorosos, se puso a deshacer los nudos que la sostenían, murmurando palabras dulces entre dientes. «Resiste, pequeña». «Ya voy, corazón». «¿Quién podría hacerte esto, mi vida?». Ventania no se apartaba. Vigilaba el claro, alerta, como un guardián dispuesto a proteger lo que había salvado. Tras lo que pareció una eternidad, el último nudo cedió, y la anciana apenas logró sostener a Sofía antes de que cayera al suelo como un pájaro herido. La niña gimió levemente. Sus ojos se entreabrieron apenas. «Ángel», susurró, mirando a Ventania, antes de volver a cerrarlos. «No, amor mío, no es un ángel»,
pero bien podría serlo, respondió doña Celestina con ternura, apretando a la niña contra su pecho. Ventania, amigo fiel, eres un verdadero milagro. El caballo se acercó con respeto, tocando con su hocico el rostro febril de la niña, como dándole aliento. Con una energía que creía ya olvidada, doña Celestina alzó a Sofía entre sus brazos. Vamos a casa, mi pequeña. Hay mucho que hacer para bajarte esa fiebre. Una última mirada a la cuerda colgando del roble, y luego emprendieron el camino de regreso, la anciana cargando a la niña y el majestuoso caballo blanco caminando a su lado, sus cascos marcando un ritmo suave sobre la tierra, ahora envuelta en la penumbra del bosque. La casa de doña Celestina, con sus paredes amarillas y aroma a manzanilla y madera vieja, se transformó en un refugio en cuanto cruzaron el umbral. Aquella noche, el cuarto que había pertenecido a su nieta Mariana se convirtió en un santuario. Sofía fue depositada con sumo cuidado sobre la cama individual, cubierta por sábanas bordadas con flores que aún guardaban el perfume de un amor incondicional. Casi 40 grados, murmuró la anciana al revisar el termómetro. Sus manos curtidas por el tiempo se movieron con la sabiduría de quien ha amado profundamente. Fuera de la ventana, Ventania permanecía en guardia, su silueta blanca perfilada contra la noche cerrada. Doña Celestina abrió su armario de medicinas, rebuscando entre frascos y ungüentos hasta encontrar un antipirético en gotas, más fácil de administrar a una niña tan débil. Mientras vertía cuidadosamente el líquido en una cuchara, sus ojos repararon en las marcas que rodeaban las muñecas de Sofía, círculos rojizos e hinchados, testigos silenciosos de una crueldad que la anciana no lograba concebir. Aplicó con delicadeza una pomada desinflamante, murmurando palabras de consuelo mientras la niña se retorcía en sueños, presa del dolor y el delirio. «Mamá», gimió Sofía, sus pequeñas manos intentando aferrarse a algo invisible. «¿Por qué papá está tan distinto?». El alma de doña Celestina se encogió ante esa pregunta inocente y desgarradora. «SHHH, ya estás a salvo, mi cielo», susurró, acariciando su frente ardiente. «Aquí nadie te va a hacer daño. Te lo prometo». El noble animal, como si percibiera con una sensibilidad que rozaba lo sobrenatural, comprendió al instante que la pequeña necesitaba ayuda urgente. El calor que emanaba de su piel era alarmante, abrasador como un sol de verano, y su respiración errática marcaba un ritmo angustiante, como si cada aliento fuera una batalla. Sofía abrió brevemente los ojos, los párpados pesados por la fiebre, y alcanzó a sentir el roce suave del hocico del caballo. «Mamá siempre decía que los ángeles podían tomar muchas formas», murmuró en un susurro que apenas alteró el silencio dorado de la tarde. A pesar del delirio, sus palabras parecieron tener un eco en el alma del animal. Ventania, con la sabiduría ancestral que anidaba en su mirada oscura, comprendió la gravedad del momento. Retrocedió unos pasos, evaluando la escena con una calma tensa. La cuerda estaba atada con fuerza, demasiado firme incluso para sus fuertes dientes. Entendió que por sí solo no lograría liberarla. Con un leve relincho, que sonó casi como una promesa, giró sobre sus patas y emprendió un galope decidido hacia el rancho de doña Celestina. En el umbral de su casa, la anciana estaba sentada tejiendo un rebozo con hilos del color del vino viejo. Su mente vagaba por recuerdos de su nieta Mariana, que se había marchado con sus padres al extranjero 5 años atrás. La soledad, silenciosa y tenaz, se aferraba a su corazón como enredadera a los muros, suavizada apenas por la compañía leal de Ventania y algunas esporádicas visitas de vecinos. El estruendo repentino de cascos quebrando la calma del atardecer la sacó de sus pensamientos. Ventania apareció al doblar el camino, su pelaje blanco resplandeciendo con los últimos destellos del sol poniente. Algo en su actitud era distinto. Sus orejas estaban erguidas como lanzas, los ojos alertas y los movimientos agitados, cargados de urgencia. «¿Qué te pasa, criatura mía?», preguntó doña Celestina, dejando a un lado el tejido y poniéndose de pie. En todos los años que lo había tenido a su lado, jamás lo había visto comportarse de esa manera. El caballo se acercó al portal, relinchando con insistencia. Luego, con una delicadeza inusual, mordió suavemente la manga de su blusa, tirando de ella como un niño impaciente. «¿Quieres que te siga?», murmuró ella, entre asombrada y preocupada. Ya conocía demasiado bien a su compañero para ignorar aquel llamado. Ventania relinchó nuevamente, dio unos pasos hacia el bosque y se volvió para mirarla, como implorando. Doña Celestina no lo dudó. A pesar de sus años,
conservaba una fuerza callada, fruto de una vida entera de trabajo en el campo. Tomó su bastón por precaución y una pequeña bolsa de cuero donde guardaba lo esencial, un botiquín de primeros auxilios, un pañuelo, y algo de agua. «Muéstrame el camino, mi amigo», dijo, y comenzó a seguir al caballo, que ahora marchaba con determinación hacia el corazón del bosque. El cielo se iba tiñendo de tonos naranja, malva y carmesí. La luz menguante pintaba sombras largas y melancólicas entre los árboles, mientras un silencio expectante envolvía el sendero. Cada paso que daba la anciana parecía estar guiado por un presentimiento profundo, como si sus huesos supieran que algo grave la esperaba. Ventania, de vez en cuando, reducía la marcha, esperando a su dueña con paciencia, antes de continuar con renovado apremio. Cuando finalmente llegaron al claro donde se erguía el roble centenario, el corazón de doña Celestina pareció detenerse por un segundo. Allí, suspendida por las muñecas, colgaba la figura frágil de una niña, su pequeño cuerpo dominado por la fiebre. «¡Santo Dios del cielo!», exclamó, con la voz quebrada, corriendo lo más rápido que sus piernas le permitían. Sofía se encontraba semi-inconsciente. Su piel ardía como el hierro al rojo vivo, y sus manos atadas mostraban una coloración violácea que helaba la sangre. Doña Celestina, con dedos temblorosos, se puso a deshacer los nudos que la sostenían, murmurando palabras dulces entre dientes. «Resiste, pequeña. Ya voy, corazón. ¿Quién podría hacerte esto, mi vida?». Ventania no se apartaba. Vigilaba el claro, alerta, como un guardián dispuesto a proteger lo que había salvado. Tras lo que pareció una eternidad, el último nudo cedió, y la anciana apenas logró sostener a Sofía antes de que cayera al suelo como un pájaro herido. La niña gimió levemente. Sus ojos se entreabrieron apenas. «Ángel», susurró, mirando a Ventania, antes de volver a cerrarlos. «No, amor mío, no es un ángel, pero bien podría serlo», respondió doña Celestina con ternura, apretando a la niña contra su pecho. «Ventania, amigo fiel, eres un verdadero milagro». El caballo se acercó con respeto, tocando con su hocico el rostro febril de la niña, como dándole aliento. Con una energía que creía ya olvidada, doña Celestina alzó a Sofía entre sus brazos. «Vamos a casa, mi pequeña. Hay mucho que hacer para bajarte esa fiebre». Una última mirada a la cuerda colgando del roble, y luego emprendieron el camino de regreso, la anciana cargando a la niña y el majestuoso caballo blanco caminando a su lado, sus cascos marcando un ritmo suave sobre la tierra, ahora envuelta en la penumbra del bosque. La casa de doña Celestina, con sus paredes amarillas y aroma a manzanilla y madera vieja, se transformó en un refugio en cuanto cruzaron el umbral. Aquella noche, el cuarto que había pertenecido a su nieta Mariana se convirtió en un santuario. Sofía fue depositada con sumo cuidado sobre la cama individual, cubierta por sábanas bordadas con flores que aún guardaban el perfume de un amor incondicional. «Casi 40 grados», murmuró la anciana al revisar el termómetro. Sus manos curtidas por el tiempo se movieron con la sabiduría de quien ha amado profundamente. Fuera de la ventana, Ventania permanecía en guardia, su silueta blanca perfilada contra la noche cerrada. Doña Celestina abrió su armario de medicinas, rebuscando entre frascos y ungüentos hasta encontrar un antipirético en gotas, más fácil de administrar a una niña tan débil. Mientras vertía cuidadosamente el líquido en una cuchara, sus ojos repararon en las marcas que rodeaban las muñecas de Sofía, círculos rojizos e hinchados, testigos silenciosos de una crueldad que la anciana no lograba concebir. Aplicó con delicadeza una pomada desinflamante, murmurando palabras de consuelo mientras la niña se retorcía en sueños, presa del dolor y el delirio. «Mamá», gimió Sofía, sus pequeñas manos intentando aferrarse a algo invisible. «¿Por qué papá está tan distinto?». El alma de doña Celestina se encogió ante esa pregunta inocente y desgarradora. «SHHH, ya estás a salvo, mi cielo», susurró, acariciando su frente ardiente. «Aquí nadie te va a hacer daño. Te lo prometo». Un viento helado serpenteó entre los árboles, haciendo que la cuerda vacía se balanceara como un espectro silencioso, acusador, que señalaba con su vaivén la ausencia de lo imperdonable. Eduardo se incorporó de golpe, con el rostro endurecido por una mezcla de ira y temor. «Voy a ofrecer una recompensa», dijo entre dientes, con voz tensa. «Alguien debe haber visto algo». «Una decisión sabia», asintió el doctor Valencia, cerrando con suavidad el antiguo libro de cuero que luego guardó en su maletín gastado.
pero le sugiero que mida bien sus palabras. No queremos que la gente sencilla, incapaz de comprender nuestros métodos, malinterprete lo que ha ocurrido aquí. Eduardo ya extraía el teléfono del bolsillo de su abrigo. Solo diré que mi hija, gravemente enferma, ha desaparecido, que necesita atención médica urgente. Perfecto, respondió Valencia con una sonrisa complacida, mientras lo observaba comenzar las llamadas. Pero aquella sonrisa se desdibujó apenas giró el rostro para examinar la cuerda abandonada. Sus ojos expertos detectaron marcas sutiles en la fibra, indicios de una interferencia que descomponía la meticulosa estructura de sus planes. Alguien había alterado el curso del ritual, y debía averiguar quién. Mientras Eduardo organizaba búsquedas, aumentaba el valor de la recompensa y hablaba con voz cada vez más ansiosa, Valencia comenzó a recorrer el claro, su mirada calculadora escrutando cada rincón con la precisión de un depredador. Se detuvo abruptamente al notar algo en el suelo, marcas de cascos impresas en la tierra húmeda. Interesante, muy interesante, murmuró, luego alzó la voz con un tono cuidadosamente afectado. Señor Ramírez, creo que será necesario incrementar mis honorarios médicos. Un ritual interrumpido exige medidas adicionales de protección espiritual. Lo entiendo, respondió Eduardo sin siquiera pestañear. En ese momento, habría vendido su alma si con ello podía recuperar a su hija. Lo que no percibía era el fulgor triunfante que cruzó fugazmente los ojos del doctor. Un hombre rico, desesperado y vulnerable era el mejor de los tesoros. La mañana avanzaba con lentitud. Pronto, los primeros rumores sobre la desaparición de una niña enferma empezarían a circular por la región. Valencia, siempre atento, observaba a Eduardo multiplicar sus llamadas, satisfecho al oír el aumento del pánico en su voz. Cuanto más desesperado se volvía, más fácil sería guiarlo hacia donde él quisiera. Sin embargo, un relincho lejano cruzó el aire y llegó hasta el claro. Fue un sonido agudo y vibrante, cargado de una energía que le heló la sangre. Por un instante, el doctor se estremeció. Había algo en ese eco que sugería la presencia de una fuerza que él no había considerado. Mientras tanto, en el rancho de doña Celestina, la mañana trajo consigo un rayo de esperanza. Sofía despertaba más lúcida, aunque aún frágil y febril. El aroma a canela y café recién hecho se colaba por la puerta entreabierta y acariciaba suavemente su rostro, haciéndola abrir los ojos con una mezcla de asombro y desconcierto. «Buenos días, querida», dijo doña Celestina al entrar, cargando una bandeja con avena tibia y té de manzanilla. «¿Cómo amaneciste?». Sofía intentó incorporarse con esfuerzo, sus manitas temblaban al apoyarse en la colcha, y las marcas en sus muñecas contaban en silencio la cruel historia de la noche anterior. «Siento menos calor», susurró con voz débil, aún adormilada. Usted no fue un sueño, ¿verdad?» «No, mi niña», respondió la anciana con una sonrisa tierna. «Y nuestro amigo especial tampoco». Como si hubiera escuchado su nombre, Ventania asomó por la ventana. Su suave hocico apartó la cortina de encaje con delicadeza, y sus ojos atentos brillaron al ver a la niña despierta. Sofía esbozó por fin una sonrisa verdadera, frágil pero genuina, que iluminó su rostro pálido. ¿Siempre hace eso?, preguntó maravillada, mirando al caballo con fascinación. Ventania tiene su propia forma de cuidar a quienes lo necesitan, respondió doña Celestina mientras la ayudaba a recostarse mejor. Ahora vamos a llenar ese estómago. Necesitas recuperar fuerzas. Mientras Sofía comía con lentitud, doña Celestina notó algo inquietante. La niña inspeccionaba cada cucharada con recelo, como si temiera hallar algo escondido en la comida. «Sofía», dijo suavemente. «¿Por qué miras así la avena?». La niña bajó la mirada, removiendo la cuchara con manos inseguras. «El doctor Valencia siempre ponía cosas en mi plato, cosas que me mareaban y me hacían doler la panza. Decía que eran medicinas especiales». El corazón de doña Celestina se apretó como un puño. «¿Y tu papá? ¿Qué decía sobre eso?». Papá tragó saliva, y sus ojitos se llenaron de lágrimas. «Después de que mamá se fue al cielo, papá cambió. Empezó a decir que yo tenía la misma enfermedad que ella, pero no era cierto. Solo había tenido un resfriado». Un relincho suave, casi como un suspiro, vino desde la ventana. Ventania, atento, parecía ofrecer consuelo con su sola presencia. Sofía extendió una mano temblorosa,
y el caballo se acercó lo suficiente para que ella rozara su hocico cálido. El doctor Valencia le dijo a papá que los médicos del hospital le habían dado a mamá medicinas equivocadas, y que a mí también me pasaría. Papá tenía miedo, y empezó a hacer todo lo que él le pedía. Doña Celestina tomó la manita libre de Sofía, sintiendo como la niña se aferraba a ese contacto con desesperación. ¿Qué tipo de cosas, amor? Muchas inyecciones. Sofía tembló. Y tés amargos que me hacían vomitar. Decía que así salía el veneno. A veces no me dejaba comer, decía que la comida normal estaba contaminada. Y, hizo una pausa, respirando hondo. Ayer dijo que debía colgarme del árbol para limpiar mi sangre. Un movimiento súbito en la ventana interrumpió el silencio. Ventania había clavado su mirada en el interior del cuarto, y sus ojos, por lo general dulces, brillaban con una chispa de ira contenida. Era como si entendiera cada palabra, como si compartiera el mismo dolor y la misma indignación. Sofía, dijo doña Celestina con voz firme pero dulce. ¿Sabes que nada de eso era una medicina verdadera? Ese hombre, te estaba haciendo daño. La niña asintió lentamente. Trataba de decírselo a papá, pero ya no me escuchaba. Era como si ya no pudiera verme. Solo veía a mamá enferma. Doña Celestina se incorporó y fue hacia la ventana, sus pensamientos girando con rapidez. Sabía que no pasaría mucho antes de que comenzaran a buscar a Sofía. Un hombre poderoso como Eduardo Ramírez no dejaría que la desaparición de su hija pasara desapercibida. Pero esta vez, pensó mientras observaba a Ventania, no se la llevarían sin luchar. No mientras ella tuviera fuerzas. No mientras el destino hubiera unido a una niña herida, una anciana solitaria y un caballo con alma de guardián. Pero después de lo que acababa de oír, devolver a la niña ya no era una opción. Ventania, percibiendo el conflicto en el corazón de la anciana, apoyó su hocico en su hombro con una ternura inquietante, como si compartiera en silencio la gravedad de su decisión. Afuera, el murmullo lejano de motores comenzaba a desgarrar la calma de la mañana rural, presagiando el inicio de la cacería. Sofía, dijo doña Celestina, volviéndose hacia la niña con una mirada firme pero amorosa. ¿Confías en mí? Confío, respondió Sofía sin dudar, su voz débil pero cargada de certeza. Usted y Ventania me salvaron. Entonces necesito que seas muy valiente, continuó la anciana, arrodillándose junto a la cama. Van a comenzar a buscarte, y no podemos permitir que te lleven de nuevo con ese hombre. No hasta que estemos seguras de que tu padre comprenda lo que realmente estaba sucediendo. Sofía se abrazó a sí misma, haciéndose un ovillo sobre la cama, los ojos grandes brillando con miedo. Tengo miedo del doctor Valencia, susurró. Siempre sonreía, pero sus ojos eran fríos. Fríos como los de una serpiente que espera su momento para atacar. No tienes que temer más, pequeña, dijo doña Celestina, sentándose al borde de la cama y envolviéndola en un abrazo cálido, casi maternal. Ahora tienes a una abuela, y a un guardián de 4 patas. Y te prometo que ninguno de los dos va a dejar que alguien vuelva a hacerte daño. Afuera, el rugido de los motores se volvía más cercano. La búsqueda había comenzado oficialmente. Pero dentro de aquella habitación impregnada de olor a manzanilla y madera vieja, 3 corazones latían con fuerza y al unísono, enlazados no por la sangre, sino por un vínculo más profundo, el amor genuino y la promesa silenciosa de protección incondicional. La noticia de la desaparición de Sofía Ramírez se propagó por la región como un incendio en temporada seca. Su rostro angelical comenzó a aparecer en carteles adheridos a postes, vitrinas, mercados y estaciones de gasolina. La recompensa ofrecida por Eduardo era lo bastante jugosa como para transformar a cada lugareño en un improvisado sabueso. En el interior de su elegante despacho, Eduardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su traje italiano estaba arrugado, sus ojos inyectados en sangre tras una noche sin pegar ojo. Sentado en un sillón de cuero, el doctor Valencia hojeaba con fingida serenidad su enigmático libro antiguo, sus ojos brillando con cálculo tras sus gafas doradas. Ya han pasado 18 horas, murmuró Eduardo, consultando por enésima vez su costoso Rolex. Y ni una pista, ni una sola señal de mi hija. Las energías están perturbadas, respondió Valencia con un tono grave y enigmático. Siento que su pequeña está cerca, pero hay fuerzas oscuras que la mantienen oculta a nuestra vista. Eduardo se detuvo,
su desesperación burbujeando justo debajo de la superficie. ¿Qué más podemos hacer? ¿Aumentar la recompensa? El dinero ayuda, concedió Valencia, cerrando el libro con un chasquido seco. Pero necesitaremos algo más poderoso. Aquí tengo una fórmula antigua, un elixir que podría servir como catalizador para encontrarla. Sin embargo, los ingredientes son raros y costosos. Sin dudarlo, Eduardo abrió el cajón de su escritorio y extrajo su chequera. ¿Cuánto necesita? Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios del falso doctor. 50.000 pesos para comenzar. Y también necesitaré acceso completo a la cuenta bancaria que destinamos a los tratamientos especiales de Sofía. Mientras Eduardo escribía el cheque con manos temblorosas, su mirada se desvió hacia una fotografía antigua apoyada sobre su escritorio. En ella estaban él, Elena y Sofía, compartiendo un picnic bajo el sol. Sonrisas sinceras, abrazos, salud. Por un instante fugaz, una duda lo atravesó como un relámpago. ¿Y sí? No dude ahora, interrumpió Valencia, su voz baja y punzante. Recuerde lo que ocurrió con Elena cuando los médicos convencionales intervinieron. ¿Quiere lo mismo para Sofía? La duda se desvaneció tan rápido como había llegado. Eduardo firmó el cheque y le entregó también la autorización bancaria. Afuera, la multitud empezaba a crecer. Hombres y mujeres del pueblo llegaban con noticias, sospechas y pistas. Uno de ellos, un joven campesino con sombrero de palma, mencionó haber visto un caballo blanco cerca de la región del Roble Centenario. ¿Un caballo blanco, dijiste? Preguntó Valencia, alzando la ceja. Sí, doctor. De doña Celestina, la señora del rancho viejo. Dicen que ese animal es más sabio que muchas personas. Valencia despidió al joven con una sonrisa cortés antes de girarse hacia Eduardo. Debemos enviar un equipo de búsqueda a esa zona. Tengo el presentimiento de que hallaremos algo significativo. Eduardo ya estaba marcando números, dando órdenes con voz cada vez más desesperada. No notó el destello oscuro en los ojos de Valencia, ni cómo acariciaba el maletín donde guardaba sus instrumentos con una devoción casi religiosa. En la comisaría local, el inspector Martínez observaba la escena con creciente inquietud. Con años de experiencia a sus espaldas, su instinto le gritaba que algo no cuadraba. Las credenciales de ese doctor Valencia no aparecían en ningún registro médico oficial, y los cuantiosos movimientos en la cuenta destinada al tratamiento de Sofía habían levantado más de una alarma. Quiero una investigación completa sobre ese hombre, ordenó a su asistente. Formación, historial, licencias, todo. Y que sea en silencio. No quiero levantar sospechas, aún. Al atardecer, los primeros equipos de búsqueda ya se dirigían hacia los terrenos cercanos al rancho de doña Celestina. Camionetas con altavoces recorrían los caminos polvorientos, repitiendo mensajes grabados con la voz de Eduardo, suplicando ayuda, ofreciendo recompensas. En su despacho, Valencia organizaba sus instrumentos con un meticuloso cuidado que bordeaba la obsesión. Jeringas limpias, frascos con líquidos de colores inquietantes, hierbas secas de procedencia incierta. Su plan, tan meticulosamente armado, estaba en riesgo. Pero no permitiría que una anciana y su caballo arruinaran años de manipulaciones y secretos. Necesito examinar a Sofía tan pronto como la encontremos, le dijo a Eduardo. El ritual interrumpido pudo haber causado daños espirituales severos. Cada minuto que pasa, el riesgo se multiplica. Eduardo asintió, sin fuerzas para cuestionar nada. Su mente ya no procesaba detalles ni razonamientos, solo giraba en torno a una obsesión, encontrar a su hija. No vio cuando Valencia apartó una jeringa más grande que el resto, ni cómo la llenaba lentamente con un líquido oscuro y espeso, como tinta de pesadilla. Para emergencias, murmuró Valencia para sí mismo mientras deslizaba con cuidado la jeringa más grande dentro de un estuche acolchado de terciopelo negro. Nunca se sabe cuándo hará falta calmar a alguien por la fuerza. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo encendido que parecía una advertencia escrita en fuego. La búsqueda de Sofía estaba a punto de entrar en una nueva etapa, más feroz, más desesperada, y no todos los implicados estaban preparados para enfrentar las verdades que pronto saldrían a la luz. El crepúsculo lanzaba sombras largas y fantasmales sobre el rancho de doña Celestina cuando Ventania comenzó a comportarse de manera extraña. El noble corcel,
que había pasado el día alternando entre su vigilancia en la ventana de Sofía y rondas por el perímetro del terreno, ahora pisoteaba con creciente inquietud, sus orejas girando nerviosas hacia el viento. Dentro de la casa, doña Celestina acababa de terminar de cambiar los vendajes en las muñecas de Sofía cuando escuchó el primer relincho de advertencia. Algo no anda bien, susurró con gravedad, acercándose a la ventana con pasos cautelosos. Sofía, sentada sobre la cama con un libro de cuentos entre las manos, alzó la vista con los ojos bien abiertos. ¿Es el doctor Valencia?, preguntó con voz temblorosa. Él siempre encuentra la forma de llegar. Doña Celestina iba a responder cuando los ecos lejanos de motores y voces comenzaron a abrirse paso entre el murmullo del campo. Ventania volvió a relinchar, esta vez con un tono más urgente, como una alarma viva resonando en el alma del lugar. Tenemos que actuar ahora mismo, decidió la anciana sin vacilar, su experiencia le dictaba que cada segundo contaba. Sofía, cariño, ¿recuerdas el escondite que te mostré esta mañana? El viejo sótano debajo de la despensa. La niña asintió de inmediato, ya poniéndose de pie. Sus piernas, aunque aún algo frágiles, lograban sostenerla con firmeza. 3 días de descanso, comida adecuada y la ausencia de tratamientos extraños habían obrado maravillas en su cuerpo y en su espíritu. Mientras la guiaba hacia el escondite, doña Celestina no pudo evitar notar cuánto había cambiado la niña. Su mirada era más brillante, su color más saludable, y las manchas en su piel, esas que tanto habían alarmado a su padre, comenzaban a desvanecerse por sí solas, dejando en evidencia que no eran más que efectos colaterales de los venenos que el falso médico le administraba. El sótano era un espacio pequeño pero acogedor, cargado de la calidez silenciosa de los rincones bien cuidados. En un rincón, una antigua cama de campaña, una linterna, botellas de agua y algunos libros aguardaban. Un refugio improvisado, pero seguro. Quédate aquí y no hagas ningún ruido, le dijo la anciana mientras ayudaba a Sofía a acomodarse. Pase lo que pase allá arriba, no salgas. Ni una palabra, ni un suspiro, hasta que Ventania o yo vengamos a buscarte, ¿entendido? ¿Y si le pasa algo a usted?, preguntó Sofía, aferrándose con fuerza a la mano de su protectora. No me pasará nada, mi niña. Soy más fuerte y más lista de lo que parezco, le dijo doña Celestina con una sonrisa serena, acariciando su mejilla con ternura. Además, tengo a un ángel de 4 patas vigilando este rancho. Apenas había cerrado la trampilla del sótano y la había cubierto cuidadosamente con una alfombra cuando los primeros golpes retumbaron contra la puerta principal. Doña Celestina inhaló hondo, se arregló el rebozo con dignidad y fue a abrir. En el umbral se encontraba Eduardo Ramírez, con su imponente figura ahora arrugada y vencida. Su traje estaba desordenado, sus ojos ojerosos. Junto a él, el doctor Valencia sostenía con firmeza su inseparable maletín, y detrás de ambos, varios lugareños se apiñaban con curiosidad y preocupación. Doña Celestina, dijo Eduardo, su voz entrecortada. Estoy buscando a mi hija. Sofía. Está enferma. Desapareció hace 3 días. La mujer lo observó con atención, con esos ojos viejos que ya lo habían visto todo. Detectó el miedo real en su expresión, pero también notó cómo su cuerpo se inclinaba instintivamente hacia Valencia, como si aún buscara en él aprobación. Vi los carteles, respondió con calma. Una situación lamentable. Espero que la encuentren pronto. Valencia dio un paso al frente, sus ojos como cuchillas recorriendo el interior visible de la casa. Algunos vecinos dijeron haber visto su caballo cerca del roble centenario, el mismo día en que Sofía desapareció. Un potente relincho rompió el aire, y Ventania apareció junto al portal. Su presencia imponente paralizó a todos. Miraba directamente a Valencia, con una intensidad tan feroz que más de uno contuvo el aliento. Ventania recorre libremente la región, contestó Celestina con una sonrisa serena. Es un espíritu salvaje, no le pertenece a nadie. Eduardo dio un paso adelante, su voz suplicante. Si sabe algo, por favor, mi hija necesita tratamiento. El doctor Valencia es el único que entiende su condición. Y entonces, ocurrió lo inesperado. ¿Tratamiento médico?, interrumpió una voz grave desde la multitud. Era el inspector Martínez, que había llegado en silencio y se había mantenido a la sombra. Todos se volvieron hacia él. Acabo de recibir información urgente sobre el doctor Valencia, o mejor dicho,
Carlos Rivera, dijo, alzando un papel. Buscado en 3 estados por ejercer ilegalmente la medicina, fraude y extorsión. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Valencia retrocedió un paso, su rostro lívido, las manos crispadas alrededor del maletín. Eduardo oscilaba entre el asombro y el horror. Mentiras. Espetó Valencia con voz aguda. Eduardo, no les escuche. Quieren impedir el tratamiento, igual que con Elena. La medicina convencional la mató. Pero el hechizo se había roto. Eduardo se apoyó en el marco de la puerta, tambaleante, su mente abriéndose por fin a la verdad. Imágenes de tratamientos costosos, rituales extraños, y el miedo constante alimentado por aquel hombre lo golpeaban como un torrente. «Mi hija, ¿qué le hice a mi hija?», susurró, como si las palabras le arrancaran el alma. Valencia, al ver cómo se desmoronaba su telaraña, se abalanzó hacia su maletín. Pero Ventania fue más rápido, se lanzó hacia él, atrapando el asa con los dientes y arrancándosela de las manos. El maletín voló por los aires y cayó sobre los escalones, su contenido derramándose como un secreto revelado, jeringas, frascos con líquidos turbios, documentos falsificados. Y el aire, por un instante eterno, se cargó de una verdad que ya nadie podía ignorar. Y más revelador aún, un cuaderno de tapas negras, raído por los bordes, donde estaban anotadas con meticulosa frialdad sumas extorsionadas, nombres de víctimas pasadas, y un plan detallado para tomar el control total de la fortuna de los Ramírez. El caos que estalló tras la revelación del contenido del maletín fue inmediato y brutal. Carlos Rivera, el hombre que durante meses se había hecho pasar por el doctor Valencia, intentó huir en un desesperado acto reflejo, pero Ventania, como un espectro vengador de los viejos cuentos, se interpuso en su camino, relinchando con una fiereza que heló la sangre de los presentes. Antes de que pudiera dar un paso más, 2 policías que acompañaban al inspector Martínez lo redujeron con eficiencia implacable, esposando sus muñecas con un chasquido metálico que puso fin a su farsa. Eduardo Ramírez cayó de rodillas en el umbral de la casa, sus dedos temblorosos tocando los frascos esparcidos por los escalones. Sus labios se movieron casi sin voz, como si no pudiera aceptar lo evidente. «Veneno», murmuró, leyendo las etiquetas con el corazón encogido. «Estaba envenenando a mi hija, y yo se lo permití». Desde el interior del hogar, doña Celestina observaba la escena con una mezcla de compasión antigua y la firme cautela de quien ha vivido lo suficiente para saber que la verdad siempre cobra su precio. El hombre que se derrumbaba frente a ella ya no era solo el padre que había dejado a una niña vulnerable a la merced de un impostor. Era también una víctima, una que al fin despertaba de la pesadilla que, en parte, había ayudado a construir. «Señor Ramírez», dijo ella, dando unos pasos hacia él, su voz envolvente como una caricia, aunque no carente de firmeza. «Su hija está viva, y está a salvo». Eduardo alzó la mirada, sus ojos anegados en lágrimas contenidas, su rostro deshecho por la culpa. «¿Usted sabe dónde está?». Antes de que Celestina pudiera responder, la voz de Rivera rasgó el aire como una cuchilla oxidada. «No le crea. Es una bruja. Está usando magias antiguas para robarle a su hija. Las medicinas eran para protegerla de ella». «Cállese», ordenó el inspector Martínez, avanzando con un archivo en la mano, su voz grave como una sentencia. «Tenemos aquí su historial, señor Rivera. Completo. 3 familias destruidas en otros estados. Siempre el mismo patrón, padres vulnerables, enfermedades ficticias, aislamiento forzado, y luego el saqueo de sus cuentas con tratamientos falsos». Eduardo se incorporó con torpeza, sus hombros temblando por la mezcla de rabia y vergüenza. Toda su compostura, tan cuidada durante años, se desmoronaba como un castillo de arena. Usted utilizó la muerte de Elena, se aprovechó de mi miedo de perder a Sofía. Yo estaba salvando a su hija», gritó Rivera, en un último intento de manipulación. «Los médicos tradicionales mataron a su esposa. Querían hacer lo mismo con Sofía. Elena murió por una enfermedad rara, pero real», interrumpió con dureza el inspector. «Tenemos los informes médicos auténticos. Recibió el mejor tratamiento disponible. Su muerte fue una tragedia, señor Ramírez, no un complot». Ventania, que se había mantenido inmóvil como una estatua viva, dio un paso hacia Eduardo y, con un gesto delicado y profundo, tocó su hombro con el hocico. Un contacto silencioso pero cargado de significado.
Era como si el animal, guardián de verdades olvidadas, le ofreciera perdón. Sofía, susurró Eduardo, girándose lentamente hacia la anciana. Por favor, ¿está realmente bien? Doña Celestina estudió su rostro con atención, sopesando cada línea de angustia y arrepentimiento antes de hablar. Se está recuperando, pero no de la enfermedad que usted creyó. Ella nunca tuvo esa dolencia. Está sanando del veneno que ese hombre le administraba día tras día, para mantenerla débil, dependiente, y para mantenerlo a usted bajo su control. Hizo una pausa. Las manchas en su piel están desapareciendo. Su mente se está aclarando. Pero hay heridas más profundas, señor Ramírez. Heridas del alma. Y esas tardarán en cerrarse. Eduardo se tambaleó como si un nuevo golpe lo hubiera alcanzado. Yo le hice daño. Pensando que la protegía, que la salvaba. Usted también fue engañado, dijo el inspector, alzando otro documento. Rivera estudió su historia, su miedo de revivir la pérdida de Elena, y lo usó para convertirlo en su cómplice sin que usted lo notara. Es un maestro de la manipulación emocional. En ese momento, un sonido casi imperceptible interrumpió la conversación, el crujir de páginas siendo volteadas en algún lugar dentro de la casa. Todos callaron. Eduardo giró hacia doña Celestina, su mirada suplicante ya no intentaba justificarse, solo rogaba. La anciana cerró los ojos un instante y luego asintió. A Sofía siempre le gustaron los libros, murmuró. Incluso en sus peores días, cuando los venenos la tenían débil, me pedía que le leyera cuentos. Sí, ella está aquí. La voz de Eduardo se quebró. ¿De verdad? Sí, está a salvo, confirmó Celestina. Pero escuche bien, señor Ramírez, no voy a permitir que vuelva a ser herida. Si quiere ver a su hija, deberá hacerlo bajo sus condiciones, con respeto, y sin intentar apresurar el tiempo que ella necesite para sanar. Lo haré. Eduardo respiró hondo, como si cada palabra le costara la vida. Haré lo que sea necesario, para reparar el daño que causé. Ventania emitió un suave relincho, como si aprobara su promesa, y se posicionó firme ante la puerta, guardián de una niña cuyo mundo había sido resquebrajado, y que ahora comenzaba a reconstruirse. Mientras la policía escoltaba a Rivera, aún gritando incoherencias sobre hechicería y conspiraciones, doña Celestina condujo lentamente a Eduardo hacia la casa. Pero antes de dejarlo entrar, se volvió hacia él una vez más, su mirada firme como una llama serena. Su hija es una niña extraordinaria, le dijo. Incluso después de todo lo que pasó, nunca dejó de amarlo. Pero ahora, más que amor, necesita sentirse segura. Necesita saber que puede confiar en los adultos que la rodean. ¿Está usted dispuesto a reconstruir esa confianza, aunque le lleve toda la vida? Eduardo bajó la vista a sus propias manos. Manos que habían firmado cheques manchados de culpa, que habían sujetado cuerdas injustas, que no habían sabido defender a quien más las necesitaba. Pasaré el resto de mis días intentando redimirme, dijo finalmente, su voz humillada pero firme. Si ustedes me dan esa oportunidad. Afuera, el sol descendía lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados como un susurro de esperanza. Ventania permanecía en su puesto, impasible y atento, custodiando la puerta como si supiera que el verdadero viaje apenas comenzaba. Bajo el suelo, en el antiguo sótano que olía a manzanas cocidas y canela, Sofía estaba sentada en su pequeña cama improvisada. Un libro de cuentos abierto descansaba en su regazo, y cuando escuchó los pasos acercándose a la trampilla, su corazón latió con fuerza. Entonces, reconoció una de las voces, más suave, más humana, y mucho más suya. Sofía, dijo doña Celestina, con dulzura desde la abertura. Ya todo pasó, querida. Podemos salir. La niña cerró el libro con lentitud, sus pequeñas manos temblaban ligeramente al hacerlo. Su voz, casi un susurro, rompió el silencio. El doctor Valencia. La policía se lo llevó, mi cielo, respondió doña Celestina con una ternura inquebrantable. Nunca más podrá hacerte daño. Hubo un instante de silencio suspendido, como si el mundo contuviera el aliento. Entonces Sofía, en voz baja pero firme, dijo. Pueden bajar. Los viejos escalones de madera crujieron con cada paso que descendía, como si también ellos cargaran con el peso de tantas verdades ocultas.
Primero bajó doña Celestina, su rostro sereno irradiando una paz protectora. Detrás de ella, Eduardo Ramírez parecía más pequeño, disminuido por el remordimiento y el traje arrugado que ahora colgaba de su cuerpo como si ya no le perteneciera. Cuando sus ojos se posaron en su hija, se llenaron de lágrimas tan densas como años de culpa. Sofía, susurró, dando un paso tembloroso hacia ella. La niña, de forma casi instintiva, se encogió, abrazando el libro contra su pecho como si fuera un escudo. El gesto no pasó desapercibido. Eduardo se detuvo en seco, como si el miedo en los ojos de su hija lo hubiera golpeado en pleno corazón. Su rostro se contrajo de dolor. Desde la pequeña ventana del sótano, un suave relincho se hizo escuchar. Ventania estaba allí, su cabeza blanca asomando por el marco, vigilante, protectora. Sofía, dijo doña Celestina, sentándose con calma en el borde de la cama, creando con su cuerpo una barrera amable entre padre e hija. Tu papá descubrió hoy cómo el doctor Valencia los manipuló a ambos. Quiere hablar contigo, pero solo si tú te sientes lista. Nadie te va a obligar. Sofía miró hacia la ventana. Sus ojos se encontraron con los de Ventania, buscando una señal. El caballo bajó ligeramente la cabeza y relinchó, un sonido suave que parecía decir, estoy contigo. ¿Qué pasó con las inyecciones? Preguntó la niña, su voz era pequeña, pero clara como el agua de un manantial. Eduardo cayó de rodillas, vencido, roto. Lágrimas caían sin freno por sus mejillas. Eran veneno, mi amor. Ese monstruo te estaba envenenando, lentamente, cruelmente. Y yo fui un cobarde. Un necio. Estaba tan cegado por el miedo de perderte, como perdí a tu mamá, que dejé que ese hombre tomara el control de mi mente y de nuestras vidas. ¿También dejaste que él lastimara a mamá? Preguntó Sofía con un nudo en la voz. No, sollozó Eduardo. A tu madre la cuidaron médicos verdaderos. Su enfermedad era real, pero no tuvimos tiempo. Cuando ella murió, todo en mí se rompió. Y cuando tú te enfermaste aquella vez, con fiebre y tos, ese hombre llegó y dijo que eran los mismos síntomas. Yo me aferré a sus mentiras como un náufrago a una tabla. Sofía frunció el ceño, digiriendo cada palabra. Entonces, yo no estaba enferma como mamá. No, mi vida. Nunca lo estuviste. Fue él quien te enfermó. Con sus falsas medicinas. Con sus inyecciones. Y yo lo permití. Incluso me colgaste del árbol, añadió Sofía con la voz quebrada, apenas un hilo de sonido. Eduardo se cubrió el rostro con ambas manos, sus hombros estremecidos por un llanto violento. Nunca me perdonaré por eso, nunca. El sótano se llenó de un silencio denso, solo interrumpido por los sollozos de Eduardo y el ocasional resoplido suave de Ventania. Entonces, con una resolución inesperada, Sofía se bajó de la cama. Papá siempre decía que llorar era de débiles, murmuró mientras daba un pequeño paso hacia él. El doctor Valencia decía lo mismo. Que llorar era malo. Estaba equivocado, dijo Eduardo entre lágrimas. Sobre eso, y sobre todo lo demás. La niña miró a doña Celestina, quien le devolvió una mirada alentadora. Luego observó a Ventania, que asintió con un movimiento suave de cabeza. Lentamente, Sofía se acercó a su padre arrodillado. Doña Celestina me enseñó que llorar limpia el alma, dijo ella, tendiéndole una mano que rozó con ternura el cabello de su padre. No como el doctor Valencia, que decía que necesitaba limpiar mi sangre. Eduardo alzó el rostro, sus ojos rojos encontrándose con los de su hija. Sofía, todavía me duele aquí, dijo tocándose el pecho, y también aquí, levantó los brazos mostrando las cicatrices que aún palpitaban en su piel. Ella dice que esos dolores toman tiempo, dijo Sofía. Tiempo para sanar por dentro. Todo el tiempo que necesites, respondió Eduardo con voz entrecortada. Esperaré lo que sea necesario para merecer tu perdón. Sofía guardó silencio por unos instantes, luego dio otro paso. ¿Me prometes que nunca más vas a creer en alguien que quiera hacerme daño? Lo juro por mi vida. ¿Y qué me vas a escuchar cuando te diga que algo está mal? Siempre, hija mía. Y entonces, como si su corazón rompiera una última barrera, Sofía se lanzó a sus brazos.
El abrazo no fue completo, ni del todo seguro. Había fragilidad en él, una timidez que hablaba de heridas abiertas. Pero también había esperanza. Y eso bastaba. Ventania relinchó con suavidad desde la ventana, como si bendijera aquel momento sagrado. Doña Celestina se secó discretamente una lágrima. El primer ladrillo del puente hacia la reconciliación acababa de colocarse. En los días que siguieron, el rancho de Doña Celestina se convirtió en un refugio donde comenzaba a respirarse una paz renovada. A sugerencia del inspector Martínez, aún envuelto en la investigación de los crímenes de Carlos Rivera, Sofía permanecía bajo el cuidado de la señora. Eduardo, por su parte, inició un tratamiento psicológico para enfrentar las secuelas de la manipulación y el trauma. Es lo mejor para todos, había dicho el inspector. La niña necesita un entorno seguro para sanar. Y usted, señor Ramírez, necesita entender cómo fue atrapado en esa red. Una mañana luminosa, con el cielo despejado y el aire perfumado por la floración cercana, Sofía se encontraba en el potrero junto a Ventania. Sentada sobre una manta extendida en la hierba, la niña hojeaba un libro mientras el caballo pastaba tranquilo a su lado. Desde el porche, doña Celestina tejía en su mecedora, atenta y silenciosa. ¿Sabes que ayer papá lloró durante la visita?, le comentó Sofía a Ventania. El caballo levantó la cabeza, curioso. Me estaba hablando de mamá. De cómo le gustaban los jardines, y de repente, se le quebró la voz y no intentó esconderlo. El caballo se acercó, tocando el hombro de la niña con el hocico. Ella sonrió y acarició su crin blanca con ternura. La doctora Ana dice que llorar ayuda a limpiar la tristeza del corazón, dijo Sofía. Muy distinto a lo que decía el doctor Valencia sobre purificar mi sangre. Desde el porche, doña Celestina las observaba con una sonrisa suave en los labios, mientras el sol tejía con su luz cálida una promesa de días mejores. Era verdaderamente extraordinario cómo Sofía lograba procesar sus heridas más profundas a través de aquellas conversaciones íntimas con Ventania. El noble caballo parecía comprender con exactitud su papel de confidente silencioso, de guardián incansable del alma frágil de la niña. Cada mirada suya, cada movimiento de su cuerpo blanco como la luna, transmitía una sabiduría ancestral, como si en su pecho latiera no solo un corazón animal, sino también una conciencia serena y compasiva. A lo lejos, el sonido de un coche familiar quebró la calma matinal, avanzando lentamente por el camino de terracería. Era Eduardo, fiel a su rutina diaria de las últimas 2 semanas, llegando con puntualidad casi ritual. En ese tiempo, no había fallado ni un solo día, presentándose sin ostentación, sin regalos costosos ni intentos vacíos de compensar con objetos lo que solo podía reconstruirse con presencia, humildad y amor sincero. Buenos días, saludó al bajar del coche, dirigiéndose a doña Celestina con una sonrisa tranquila. Su voz sonaba más cálida, más viva. Ya no vestía sus acostumbrados trajes formales. En su lugar, llevaba ropa sencilla, cómoda, como si por fin se hubiera despojado de la armadura de solemnidad que durante años lo había alejado de su propia humanidad. Ese cambio exterior era apenas el reflejo de una transformación mucho más profunda. Sus ojos, antes empañados por la culpa y la confusión, ahora brillaban con una luz nueva, la de quien ha decidido mirar de frente sus errores y caminar, paso a paso, hacia la redención. Sofía está con Ventania, le informó doña Celestina desde el porche, sin levantar la vista de su tejido. Justamente, estaba hablando de usted. Eduardo dirigió su mirada hacia el potrero. Al ver a su hija a la distancia, su rostro se suavizó. Una ternura callada se instaló en su expresión. A veces me pregunto si ese caballo no sabe más de sanación que todos los médicos que consulté, comentó en voz baja, casi para sí. Ventania tiene un don especial, coincidió doña Celestina con una sonrisa sabia. Sabe cuando Sofía necesita protección, cuando requiere consuelo, o simplemente la compañía de alguien que no haga preguntas ni de órdenes. Solo estar. Eso es algo que muchos adultos todavía no aprendemos. En el potrero, Sofía alzó la vista y divisó a su padre. Le hizo una seña con la mano, un gesto contenido, pero honesto. Eduardo respondió con igual discreción, esperando, como siempre, que fuera ella quien decidiera si deseaba acercarse, y cuándo. Papá, lo llamó después de unos momentos. ¿Quieres conocer el lugar especial que Ventania me mostró? Eduardo miró brevemente a doña Celestina. Ella asintió con los ojos, alentándolo con una ternura inquebrantable.
Me encantaría, hija. Sofía tomó con suavidad la crina de Ventania, y el caballo se posicionó de inmediato a su lado, imponente y gentil, como un centinela dispuesto a guiarla a través de cualquier sombra. Ven, dijo la niña. Está cerca del roble, pero no de ese roble, añadió con rapidez, al notar la sombra que cruzaba el rostro de su padre. Es otro, más bonito. Caminaron por un sendero suave cubierto de hierba alta. Ventania iba al frente, Sofía a su costado. Eduardo lo seguía unos pasos atrás, y doña Celestina cerraba la marcha con su bastón, marcando el ritmo con dignidad y paciencia. El árbol que Sofía quería mostrar era realmente hermoso. Aunque más pequeño que el otro roble, el que aún albergaba memorias de dolor, este tenía ramas amplias y acogedoras, que formaban un dosel natural bajo el cual florecían decenas de flores silvestres. A unos metros, un arroyo cantaba con su murmullo cristalino, como si contara historias nuevas, frescas y limpias. Ventania me trajo aquí el segundo día, explicó Sofía sentándose en la hierba, mientras acariciaba al caballo. Cuando todavía tenía miedo de todo, me enseñó que no todos los árboles dan miedo. Eduardo tragó saliva con dificultad. Las lágrimas, traicioneras, ya comenzaban a acumularse en sus ojos. Pero esta vez, cuando Sofía lo notó, no retrocedió ante su emoción. Ya no le asustaba verlo llorar. Podemos hacer un picnic aquí algún día, sugirió la niña con una sonrisa tímida. Como hacíamos con mamá, pero esta vez, Ventania y doña Celestina también tienen que venir. Es una idea maravillosa, respondió Eduardo, con la voz embargada. Fue entonces cuando Ventania, como si hubiese sentido que era el momento justo, se acercó lentamente a él. Por primera vez desde que todo comenzó, el caballo lo miró directamente a los ojos. Lo evaluó, con esa mirada profunda que parecía atravesar la piel y alcanzar el alma. Luego, con un gesto solemne, tocó suavemente el hombro de Eduardo con el hocico. Nunca había hecho eso antes, exclamó Sofía, encantada. Creo que Ventania está empezando a confiar en ti, papá. Eduardo, tembloroso, extendió una mano y acarició con reverencia el cuello del caballo. Gracias, susurró. Gracias por cuidar a mi hija cuando yo no pude, cuando yo mismo era un peligro para ella. Doña Celestina, de pie a unos metros, se secó discretamente una lágrima. Era un momento cargado de significado. No solo Ventania estaba aceptando a Eduardo en su círculo de confianza, sino que Sofía comenzaba a tejer nuevos recuerdos con su padre, elegía, de forma consciente, integrarlo en su universo seguro. ¿Sabes?, dijo la niña pensativa. La doctora Ana me explicó que a veces las personas hieren a quienes más aman porque ellas mismas están heridas por dentro. Pero también me dijo que si el amor es verdadero, siempre hay una segunda oportunidad para enmendar las cosas. Eduardo se sentó en la hierba junto a ella, cuidando de no invadir su espacio. Tu doctora Ana es muy sabia, comentó con una sonrisa leve. Sí, asintió Sofía. Y no usa bata sucia, ni tiene ojos de víbora. Una brisa suave recorrió el claro, haciendo que las hojas doradas del roble cayeran sobre ellos como bendiciones caídas del cielo. Ventania se posicionó ligeramente hacia el frente, como formando un escudo, pero esta vez incluyendo también a Eduardo dentro de ese círculo invisible de protección. Era un paso pequeño, pero lleno de sentido. Como las flores silvestres que crecían bajo el roble, la confianza, y el amor verdadero, necesitaban tiempo, ternura y el entorno propicio para volver a florecer. La noticia llegó un jueves por la tarde, como un susurro inquietante entre la calma de los días. Carlos Rivera, el hombre que durante tanto tiempo se hizo llamar Doctor Valencia, había aceptado un acuerdo con la Fiscalía. A cambio de una pena reducida, estaba dispuesto a revelar detalles espeluznantes de sus crímenes, así como los nombres de otros farsantes que operaban esquemas similares en la región. Eduardo se enteró durante una de sus sesiones con la doctora Ana. Más tarde, mientras observaba a Sofía y Ventania en la huerta junto a doña Celestina, compartió la noticia. Va a testificar sobre cómo identificaba y manipulaba a sus víctimas, explicó con seriedad. Al parecer, seguía un patrón muy claro. Siempre buscaba familias en duelo, emocionalmente vulnerables. ¿Y cómo estabas tú, después de perder a Elena?, preguntó doña Celestina con dulzura. Deshecho, respondió Eduardo, pasándose la mano por el rostro. La doctora Ana dice que al no procesar ese dolor,
me convertí en un blanco perfecto. Estaba tan obsesionado con no volver a perder a Sofía como perdí a Elena, que me volví ciego a las señales más evidentes. En la huerta, Sofía recogía manzanas maduras con la ayuda de Ventania, que con delicadeza bajaba las ramas altas con los dientes para que ella pudiera alcanzarlas. La niña reía, su voz clara y libre, un sonido que con cada día se volvía más frecuente, y más fuerte. «Papá», gritó, corriendo hacia él con una manzana especialmente roja entre las manos. «Mira qué bonita. ¿Podemos hacer un pay?» Eduardo sonrió, aunque sus ojos se oscurecieron apenas por un instante. Sofía, siempre atenta, lo notó de inmediato. Su sensibilidad, desarrollada entre sombras, era ahora una brújula aguda para detectar el más mínimo cambio emocional en los adultos. ¿Pasó algo?, preguntó con suavidad, su alegría reducida pero no borrada. El inspector Martínez llamó, respondió Eduardo con honestidad, preparándose para compartir con su hija la siguiente parte de la verdad. La doctora Ana había insistido con firmeza y ternura en la importancia de mantener siempre un canal abierto y honesto de comunicación con Sofía. «Necesitan tu testimonio, mi amor», le explicó Eduardo con la voz serena, pero cargada de emoción. «Solo si tú estás lista». Sofía palideció levemente, la manzana que aún sostenía entre los dedos casi se le resbaló de la mano. Ventania, atento a cada movimiento suyo como si leyera su alma, se acercó de inmediato y se colocó a su lado, erguido, protector, como una muralla viviente entre ella y cualquier amenaza invisible. «¿Tengo que contar todo?», preguntó con un hilo de voz, que tembló al mencionar las inyecciones, y el árbol. «Solo lo que tú sientas que puedes compartir, querida», intervino doña Celestina con dulzura. «Y no tiene que ser ahora. Podemos esperar hasta que tu corazón esté listo». Pero Sofía frunció el ceño, pensativa, con esa seriedad que a veces adoptan los niños cuando cargan pensamientos más grandes que su edad. ¿Y si hay otros niños que están en peligro? ¿Otras familias que ese hombre está engañando igual que a nosotros? Eduardo sintió como algo se desgarraba dentro de su pecho. A pesar del dolor que arrastraba, a pesar de las heridas, lo primero que brotaba del alma de su hija era la preocupación por los demás. Su compasión innata seguía intacta, brillante. «No tienes que cargar con todo eso tú sola, mi amor», le dijo con voz suave, casi en un susurro, queriendo protegerla del peso del mundo. Sofía apoyó la frente sobre el cuello tibio de Ventania, buscando en su fiel compañero la fuerza que le faltaba. Cuando estaba amarrada en el árbol, empezó, con esa voz suya tan pequeña y tan fuerte al mismo tiempo, «recé para que un ángel viniera a rescatarme. Y entonces vino Ventania». El caballo relinchó, como si entendiera que su nombre ahora era sinónimo de esperanza. «Quizás», dijo ella con un suspiro, «quizás yo pueda ser como Ventania para otros niños. Tal vez si cuento mi historia, también los pueda ayudar». Doña Celestina se secó una lágrima con disimulo, ocultándola tras una sonrisa cálida. «Tienes un alma hermosa, mi niña». «Pero no quiero ir a una comisaría», dijo de pronto Sofía, apretando la manzana contra el pecho. «Las comisarías me asustan. Me recuerdan cosas tristes». Eduardo intercambió una mirada rápida con doña Celestina, y luego habló con una idea cuidadosamente tejida. «¿Y si el inspector Martínez viniera hasta aquí? Podrías hablar con él en la huerta, con Ventania contigo. Y nosotros también estaremos cerca. No estarás sola». Sofía lo pensó unos segundos y luego alzó la vista hacia doña Celestina. «¿Usted también se queda?» «Por supuesto, querida. Todos estaremos contigo». Entonces hablaré», aceptó finalmente, con la determinación naciendo en su interior como un brote tierno pero firme. «Pero primero, ¿podemos hacer el pay?» La doctora Ana dice que hacer cosas que nos gustan ayuda a ser valientes. «Vamos a hacer el mejor pay de manzana del mundo», prometió doña Celestina, tomándola de la mano. Mientras regresaban a la casa, Eduardo se quedó atrás unos pasos, contemplando a su hija. La niña temerosa que había rescatado del árbol seguía allí, pero ahora había otra versión creciendo en paralelo, una Sofía valiente, luminosa, resiliente. «Es extraordinaria», murmuró, más para sí mismo que para nadie. Ventania, que se mantenía a su lado, tocó suavemente su hombro con el hocico. Eduardo acarició el cuello del caballo, agradecido. «Lo sé», susurró con reverencia.
Y tengo que volverme digno de ella, y de ustedes. En la cocina de doña Celestina, pronto el aire se llenó del perfume reconfortante de manzanas dulces, canela y cariño. Sofía aprendía los secretos de una receta antigua mientras reía, mezclando harina con manos que por fin comenzaban a sentirse seguras. Cada tanto, su mirada volaba hacia la ventana, donde Ventania montaba guardia como una estatua viva de fidelidad. ¿Sabes?, dijo Sofía mientras cortaba con cuidado las manzanas. Yo creo que mamá mandó a Ventania para que me cuidara. Ella siempre decía que los ángeles podían tener formas muy distintas. Eduardo, que amasaba con concentración, se detuvo. Las lágrimas brotaron silenciosas, cayendo sobre la masa como una bendición. Esta vez, Sofía no se asustó con la emoción de su padre. En vez de alejarse, tomó una servilleta y le secó las mejillas con dulzura. Está bien, papá, le dijo, con la ternura que solo los hijos saben ofrecer. La doctora Ana dice que a veces tenemos que llorar para dejar espacio a la alegría. El día de la declaración amaneció con una luz suave y acogedora, como si incluso el cielo supiera lo que estaba en juego. El inspector Martínez llegó a media mañana, aparcando su coche lejos, para no alterar la tranquilidad del lugar. En la huerta, doña Celestina había dispuesto una colcha colorida bajo el manzano más antiguo. Sofía esperaba sentada en el centro, con su vestido azul cielo, el favorito, escogido con ayuda de su padre y la doctora Ana. Podemos empezar cuando tú quieras, Sofía, dijo el inspector con una sonrisa amable, sentándose a una distancia prudente. No vestía uniforme, sino ropa informal, detalle pensado para no intimidar. Ventania se colocó entre Sofía y el inspector, como una muralla viviente de confianza y protección. Eduardo y doña Celestina estaban cerca, presentes, sin invadir. Quiero empezar desde el principio, anunció Sofía. Su voz, aunque suave, llevaba una convicción que no dejaba dudas. El inspector asintió y encendió una grabadora discreta. Sofía respiró hondo y comenzó su relato. Fue después de que me resfrié. Papá se asustó porque los síntomas eran parecidos a los que tuvo mamá. Y entonces, ese hombre apareció diciendo que podía salvarme. A medida que hablaba, su voz ganaba fuerza, como si cada palabra soltara una carga de su pecho. Narró las extrañas infusiones, las inyecciones dolorosas que dejaban marcas, y el creciente aislamiento al que fue sometida. Decía que eran vitaminas especiales, continuó. Pero yo sabía que no lo eran. Las vitaminas no te hacen sentir que tienes fuego por dentro. Eduardo se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos que intentaba ahogar. Sofía hizo una pausa, mirándolo con preocupación. Continúa, querida, le dijo doña Celestina con suavidad. Estás haciendo algo muy valiente. Sofía asintió, y prosiguió. Describió cómo el impostor fue ganando terreno en su vida, hasta convencer a su padre de que el mundo era un peligro del que solo él podía salvarla. Decía que los médicos mataron a mamá y que también me matarían a mí, pero eso no es cierto, ¿verdad, papá? Su voz se quebró al final. Y todo quedó en un instante suspendido entre el pasado y el presente. La doctora Ana explicó con voz suave, casi como un susurro reconfortante, que a veces, por más que los médicos hagan todo lo posible, las personas se van de este mundo. Sí, mi amor, respondió Eduardo, con la voz quebrada por las lágrimas que rodaban libres por sus mejillas. Tu madre recibió el mejor tratamiento que existía. Pero después de que ella partió, yo me perdí. Me perdí tanto que no pude protegerte como debí hacerlo. En ese instante, Ventania se acercó a Eduardo con un paso lento y firme, posando su hocico con ternura en el hombro de su dueño, ofreciendo ese apoyo silencioso, incondicional, que durante semanas había regalado a Sofía. El inspector Martínez, que observaba la escena con atención, no pudo evitar sentir una profunda admiración ante la sensibilidad de aquel noble animal. Entonces llegó el momento más difícil para Sofía, la parte de su relato que aún le quemaba el alma, aquel fatídico día en el bosque. Su voz se hizo tenue, casi un susurro, al recordar cómo fue atada al viejo roble, y cómo su propio padre, cegado por la influencia del impostor, creyó que aquello era la única forma de salvarla. Tenía tanto miedo, susurró, mientras lágrimas silenciosas surcaban sus mejillas. Pero entonces apareció Ventania. Pensé que era un ángel porque tenía mucha fiebre y no sabía qué más pedir, pero Ventania era mejor que un ángel, era real.
El caballo, como si comprendiera el peso de sus palabras, apoyó con delicadeza su hocico en el rostro de Sofía, secando con suavidad sus lágrimas. La niña esbozó una sonrisa entre sollozos y se aferró al cuello del animal con un abrazo que irradiaba gratitud y amor. Ventania me salvó, continuó con voz firme. Me llevó hasta doña Celestina. Y luego, ellos me salvaron otra vez, protegiéndome del doctor Valencia. Pero, ¿sabe qué es lo más importante? Miró directamente al inspector con una seriedad que traspasaba su edad. Ellos también salvaron a mi papá. Eduardo alzó la mirada, sorprendido y conmovido por la profundidad de las palabras de su hija. Porque, explicó Sofía con una mezcla de ternura y determinación, no solo me sacaron de aquel árbol. Ayudaron a papá a ver la verdad. Titubeó un instante, luego continuó con una sonrisa tímida. Ahora tengo a mi papá de regreso. El papá de verdad. No el que aquel hombre malo había convertido. El inspector Martínez se limpió discretamente una lágrima mientras anotaba cuidadosamente cada palabra. En todos sus años de servicio, nunca había presenciado una declaración tan pura, tan sincera y poderosa. Sofía, dijo con voz cálida y respetuosa, eres una de las personas más valientes que he conocido. Tu testimonio ayudará a muchísimas otras familias. La niña sonrió tímidamente, y luego dirigió su mirada a doña Celestina. ¿Podemos comer ese pay de manzana ahora?, preguntó con inocencia. La doctora Ana dice que después de hacer cosas difíciles es bueno hacer cosas que nos hacen felices. Claro que sí, mi amor, respondió doña Celestina, con la voz cargada de emoción contenida. Y creo que todos aquí merecemos un pedazo, ¿no? Mientras doña Celestina se dirigía a la cocina en busca del pay, Sofía se levantó con determinación y, para sorpresa de todos, caminó hacia su padre. Sin mediar palabra, lo abrazó con un abrazo profundo y sincero, lejos del abrazo vacilante de los primeros días, un abrazo que sellaba un reencuentro lleno de confianza y amor. El otoño llegó al rancho con una suave lluvia de hojas doradas, trayendo consigo cambios significativos y esperanzas renovadas. La declaración de Sofía había desencadenado una investigación mucho más amplia, que sacó a la luz una red de charlatanes que operaba por toda la región. Carlos Rivera, el falso doctor Valencia, enfrentaría largos años de prisión, y sus confesiones estaban sirviendo para liberar a otras familias atrapadas en situaciones semejantes. En una tarde especialmente tranquila, doña Celestina observaba desde el portal cómo Eduardo ayudaba a Sofía con su nueva tarea diaria, cepillar la crin de Ventania. Era una escena que, semanas atrás, parecía imposible. Padre e hija trabajando juntos, con risas espontáneas que resonaban por el potrero como música. ¿Sabes qué me dijo hoy la doctora Ana?, comentó Sofía mientras pasaba el cepillo cuidadosamente por el cuello del caballo. Que las personas a veces son como esta crin, continuó. Se enredan cuando atraviesan momentos difíciles, pero con paciencia y cuidado, pueden desenredarse. Eduardo sonrió mientras sujetaba un nudo particularmente rebelde. Tiene razón, dijo. Y a veces necesitamos ayuda para desenredar esos nudos, ¿verdad? Igual que yo y tú necesitamos a Ventania y a doña Celestina, asintió Sofía, pensativa. Papá, ¿todavía te pones triste cuando piensas en mamá? Eduardo se detuvo por un momento, escogiendo sus palabras con la delicadeza que había aprendido en sus sesiones de terapia. Sí, mi amor, respondió. Creo que siempre la extrañaré, pero ahora es una tristeza distinta, más limpia. Ya no es aquella desesperación que me llevó a cometer errores. Ventania giró la cabeza para mirarlo con ojos inteligentes, como aprobando la honestidad de su dueño. El caballo que antes se colocaba siempre entre Sofía y Eduardo, ahora permitía que trabajaran codo a codo. Ayer, continuó Sofía, doña Celestina me mostró un álbum antiguo con fotos de Mariana, su nieta. Había una foto donde estaban haciendo paisana, igual que nosotros ahora. ¿Y cómo te sentiste al ver esas fotos?, preguntó Eduardo con interés. Al principio un poco triste, porque me acordé de las fotos de mamá, confesó Sofía, acariciando el hocico de Ventania. Pero después pensé que doña Celestina ya no está sola, y nosotros tampoco. Desde el portal, doña Celestina se secó una lágrima sin que nadie la viera. La sabiduría natural de Sofía seguía sorprendiéndola cada día. El inspector Martínez llamó esta mañana, comentó Eduardo, manteniendo un tono casual.
Dijo que jurídicamente ya puedes volver a casa cuando quieras. Sofía detuvo el cepillado, apretando suavemente la crin de Ventania. ¿Pero y doña Celestina y Ventania? Preguntó con cierta inquietud. Eduardo intercambió una mirada cómplice con la señora en el portal. En realidad, dijo él con una sonrisa, estaba pensando en algo diferente. ¿Qué te parecería si nos mudáramos para acá? Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Vivir aquí, en el rancho? Repitió, incrédula. Sí, explicó Eduardo. Hay mucho espacio en la casa, y doña Celestina aceptó recibirnos. Podríamos remodelar el IND al este, hacer nuestros propios cuartos y seguir todos juntos. Claro, si tú quieres, añadió con una sonrisa. Y Ventania tendrá 2 establos. Sonrió Eduardo, con una ternura profunda. Uno aquí, y otro en la casa nueva que construiremos al otro lado de la huerta. Así él podrá elegir dónde quedarse. Sofía soltó el cepillo y abrazó a su padre con una alegría que desbordaba. Sí, 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 exclamó. Ventania relinchó con entusiasmo, como si comprendiera perfectamente cada palabra de aquella conversación. El caballo trotó hasta el portal, donde doña Celestina lo esperaba con una sonrisa llena de emoción y esperanza. Familia, murmuró doña Celestina, acariciando con ternura el cuello del caballo. Es algo que puede crecer en los lugares más inesperados, ¿no es cierto, mi fiel amigo? El resto de la tarde se llenó de risas y planes animados que parecían darle vida a cada rincón del rancho. Sofía soñaba con un cuarto que tuviera una ventana amplia hacia el potrero, para poder mirar a Ventania en cualquier momento del día, sintiendo su presencia como un bálsamo constante. Mientras tanto, Eduardo y doña Celestina discutían con cuidado los detalles de la remodelación de la casa, buscando la manera de crear espacios que respetaran la privacidad de cada uno, pero que al mismo tiempo mantuvieran esa cercanía y unión que se había convertido en el pilar de sus vidas. Podemos hacer un jardín de invierno, propuso Sofía con entusiasmo. Igual al que tenía mamá, con todas esas flores que a ella tanto le gustaban. Es una idea maravillosa, asintió Eduardo con una sonrisa cálida. Y podríamos poner una banca ahí, para sentarnos juntos a recordarla, a hablar con ella cuando la extrañemos, y contarle todo sobre Ventania. Estoy segura de que a ella le encantaría saber que encontramos a nuestro ángel guardián, agregó Sofía con una mirada llena de esperanza. El caballo, que pastaba tranquilamente cerca, levantó la cabeza al escuchar su nombre. El sol poniente bañaba su crin blanca con un halo dorado, y por un instante fue fácil comprender por qué Sofía, en aquella primera tarde de miedo y desesperación, lo había confundido con un ángel. ¿Saben?, dijo doña Celestina, su voz cargada de emoción. Dicen que las bendiciones a veces vienen disfrazadas. ¿Quién hubiera pensado que mi caballo terco y orgulloso se convertiría en el lazo invisible que unió a nuestra familia? Nuestra familia, repitió Sofía en un susurro, saboreando cada palabra. Ya no somos solo papá y yo, tristes y solos. Ahora somos todos nosotros juntos. Eduardo abrazó a su hija con fuerza, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de los manzanos, tiñendo el cielo con tonos cálidos y dorados. Ese mismo cielo que había presenciado su momento más oscuro, ahora iluminaba con suavidad el camino hacia su redención. Las sombras del pasado seguían allí, pero ahora no tenían poder sobre el presente que estaban construyendo con tanto amor y paciencia. Pasaron 6 meses, y el rancho de doña Celestina, conocido cariñosamente en toda la región como el rancho del caballo blanco, había cambiado profundamente. La casa antigua había ganado un ala nueva, perfectamente integrada a la estructura original, como si siempre hubiera formado parte de ella. El jardín de invierno, ese sueño de Sofía, florecía esplendoroso con las mismas flores que Elena había amado, sus colores vibrantes llenando el aire con fragancias y recuerdos felices. En una mañana especial de primavera, bajo el robusto roble, no aquel de los recuerdos dolorosos, sino el otro, el que Sofía y Ventania habían descubierto juntos, se reunieron varios invitados para celebrar un momento muy importante. La doctora Ana, el inspector Martínez y algunos amigos cercanos escuchaban atentos mientras doña Celestina iniciaba la ceremonia con la voz entrecortada por la emoción. Estamos aquí, comenzó, para celebrar no solo el cumpleaños de Sofía, sino también un nuevo comienzo, un renacer para todos nosotros. Sofía, vestida con un delicado vestido azul cielo y una corona de flores silvestres, sonreía radiante junto a Ventania, quien lucía una cinta colorida en su crin blanca.
El caballo mantenía su porte majestuoso, pero en sus ojos se leía una tranquila satisfacción, como si entendiera que la pequeña a la que había protegido estaba ahora completamente transformada. Hace exactamente 6 meses, continuó doña Celestina, este extraordinario caballo me llevó hasta una niña que necesitaba ayuda. Hoy, esa misma niña nos ha enseñado lecciones profundas sobre valentía, perdón y amor verdadero, más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Eduardo, de pie junto a su hija, ya no intentaba ocultar las lágrimas que brotaban de sus ojos. Sofía, dijo, arrodillándose para estar a su altura, me enseñaste que ser fuerte no es esconder lo que sentimos, sino tener el coraje de enfrentarlo con el corazón abierto. El inspector Martínez carraspeó conmovido antes de tomar la palabra. Gracias a la valiente declaración de Sofía, 5 familias más han sido liberadas de situaciones semejantes. El grupo de Carlos Rivera ha sido completamente desmantelado, y se están proponiendo nuevas leyes para proteger a quienes son vulnerables ante estas personas sin escrúpulos. Y lo más importante, añadió la doctora Ana, es que esta historia nos ha mostrado cómo el amor verdadero, aunque a veces se pierda temporalmente, siempre puede encontrar su camino de regreso cuando hay valor para admitir errores y voluntad para reconstruir la confianza. Sofía miró a cada uno de los presentes con una sonrisa plena y luego abrazó el cuello de Ventania. ¿Saben qué aprendí?, dijo con voz clara y segura. Que a veces los ángeles no tienen alas, a veces tienen 4 patas y un corazón tan grande que puede salvar a toda una familia. Ventania relinchó suavemente, como aprobando las palabras de su protegida. Y entonces hizo algo que nadie esperaba, caminó hacia el centro del grupo y, con pasos medidos, dibujó un círculo perfecto alrededor de todos, como si estuviera trazando un anillo mágico de protección. Nos está bendiciendo a su manera, explicó Sofía, maravillando a todos. Doña Celestina aprovechó ese momento único para hacer un anuncio importante. A partir de hoy, dijo con voz firme, este rancho será oficialmente un santuario, un refugio donde personas que han vivido traumas similares podrán venir a sanar, siempre bajo la atenta supervisión de nuestro guardián de 4 patas. La idea había nacido de manera natural después de que varias familias buscaran el rancho tras escuchar la historia de Sofía. Ventania, de manera sorprendente, parecía tener un don especial para reconocer a quienes sufrían y ofrecer el consuelo exacto que necesitaban. ¿Y saben qué es aún más especial?, añadió Sofía, con los ojos brillando de emoción. Ahora tenemos 2 tipos de familia, la que nacemos y la que elegimos. Y cuando tenemos suerte, las 2 se unen para convertirse en una sola. Eduardo estrechó a su hija con amor mientras doña Celestina se unía a ellos, formando un abrazo cálido y protector. Ventania completó ese círculo de unión, tocando gentilmente a cada uno con su hocico, en un gesto silencioso de cariño y protección. En el jardín de invierno, un rayo de sol atravesó los vitrales de colores, proyectando un arco iris vibrante sobre las flores, las mismas que Elena había amado tanto. Por un instante, todos pudieron sentir una presencia amorosa, como si ella estuviera allí, sonriendo y bendiciendo la familia que su hija finalmente había encontrado. Mamá siempre decía, susurró Sofía con voz dulce y profunda, que el amor verdadero encuentra su camino, incluso en los rincones más inesperados y oscuros de la vida. Y tenía toda la razón, respondió Eduardo, con la mirada llena de gratitud y respeto hacia Ventania y doña Celestina. A veces, para poder volver a casa, primero tenemos que perdernos por completo en el laberinto de nuestras propias sombras. El sol de la mañana se derramaba sobre el rancho en un cálido manto dorado, iluminando cada hoja, cada flor, cada rincón con una suavidad casi mágica. Ventania, el caballo blanco, guiaba con paso pausado y elegante a Sofía en un paseo tranquilo por la huerta, cuyos árboles frutales estaban llenos de promesas y nuevas vidas. Aquel majestuoso animal que en otro tiempo había sido solo una criatura solitaria y esquiva, ahora llevaba sobre su lomo no solo a una niña, sino también a la esperanza latente y a la promesa silenciosa de sanación para muchas otras almas heridas que, sin saberlo aún, encontrarían refugio y consuelo en ese lugar. Y así, bajo el vasto y luminoso cielo azul de una primavera renaciente, el rancho del caballo blanco continuaba su silenciosa y noble misión. Era un testimonio vivo, palpable, de cómo el amor genuino, el valor indomable y la compasión infinita pueden convertir las heridas más profundas en manantiales de curación y luces brillantes de esperanza para quienes están dispuestos a creer.